a orar por él. Extienda tu mano hacia acá, vamos a orar por Alexis. Padre, bendecimos la vida de tu hijo Alexis. Pedimos que la unción y llenura del Espíritu Santo esté con él. Danos palabras de vida que él trae para nosotros. Úsalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Hermanos, buenos días. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros? Y si Dios ha sido fiel, ¿por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, gracias? Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en todo este tiempo, Señor, he visto tu mano poderosa sobre nuestra vida, sobre la vida de mi familia, Señor. Gracias, Padre, y pedimos, Señor, que tu presencia gobierne esta reunión. Tu presencia, Señor, sea la que nos ministre en este tiempo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un poco de nerviosismo en estos momentos, ¿verdad? Alguien me decía, cada vez que me toca que dirigir la alabanza, me preguntaba si yo me ponía nervioso. Y entonces yo le decía: mire, llevo como 25 años dirigiendo y cantando, y créanme que siempre uno se pone nervioso, ¿no? Siempre hay cierto temor en cada uno. Entonces, pero el tema de hoy es pequeños monstruos, grandes efectos. Y quiero contarles un secreto que solo mi familia y yo sabemos. Y es que yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿verdad? Ahí la Fer se rió porque también ella sabe. Levante sus manos, ¿quién le tiene miedo a las cucarachas? Por favor, levanten las manos todos, porque no solo yo. Ah, bueno, qué bueno. Eso me da un poco de confianza porque es difícil. Yo, desde que me recuerdo, le tengo un pánico a esas cositas, ¿va? Pequeñas, pero me hacen correr, me hacen hacer de todo. Y realmente son insignificantes, pues, porque uno le pone el pie encima y se acabó. Pero hacer eso es muy difícil para mí. Y creo que algunos ya me entienden. ¿Alguien le tiene miedo a los ratones aquí? ¿No? Yo los ratones los agarro de la cola y eso sí, no le tengo miedo a las arañas. Pero no va a ser que sea una cucaracha porque se me va la vida. Entonces, y pues esos temores han sido pequeños para mí, pero han gobernado mi vida. Ese temor de verdad me ha costado. Ha marcado mi vida, como ustedes no lo creen, pues, pero miren, yo me recuerdo que desde niño lo primero que hacía era: mamá, hay una cucaracha, y salía mi mamá y yo atrás de ella, ¿no? Conforme fui creciendo dije: oh no, yo tengo que vencer eso, y era joven y nunca lo vencí. Ya me iba a casar cuando dije: oh no, hoy sí le tengo que demostrar a Telmita que soy valiente en eso, ¿va? ¿Y qué creen que pasó? Que cuando aparecía Telmita, mira, hay una cucaracha, ¿va? Y entonces ya me iba yo atrás de Telmita. Resulta que ya iba a nacer Camila y dije: oh, no, aquí sí yo no le puedo mostrar a mi hija que yo tengo temor. ¿Y qué creen que pasó? Camila y Telmita, ahí hay una cucaracha. Y yo iba atrás, ¿verdad? Venía Santiago y dije: oh, no, este va a ser varón y este lo tengo que hacer macho yo porque es hombre. ¿Y qué creen que pasó? Ahora llamo a los tres y ahí ya voy atrás yo de ellos, ¿no? 40 años tengo y sigo luchando con esto. Es una fobia. Y
como les digo, yo sé que algunos de ustedes también tienen temores. Hay pequeños monstruos que causan grandes efectos. Y pues usted ahí en su mente pues tendrá y sabrá ustedes qué temores tienen, ¿verdad? Ya sea algún insecto, algún animal, al encierro, a la altura, qué sé yo, más de algo. Usted tiene algún temor y eso le ha afectado en su vida, ¿verdad? Pero también hay temor al desempleo, ¿verdad? Temor a morir, temor a, qué sé yo, a volar en un avión, ¿verdad? Hay un montón de temores y que aunque comenzaron con un pequeño momento, han gobernado áreas completamente de nuestra vida. Temores que crecieron con nosotros, que nos condicionan nuestras decisiones, ¿verdad? Y a veces hay temores que nos avergüenzan mucho, pero ahí siguen presentes, ¿verdad? Entonces, realmente es de reflexionar qué temores hay en nuestra vida, porque les digo, Dios no nos llamó a vivir esclavizados por el miedo, sino a caminar en libertad, en la verdad y en la confianza en Él. Entonces, hermanos, somos llamados a vivir una vida sin temores y a tener libertad y confianza en Él. Pero les hago una pregunta, ¿podemos tener esa vida sin temores? Sí podemos tener una vida sin temores. Pero miremos qué es el temor. Fíjense que en el diccionario de la Real Academia Española dice: definición del temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Ese es el temor. Me recuerdo que luchando yo con las cucarachas, hubo una vez que una se quedó así, con las patas arriba. Y yo andaba en chanclas y dije, no, este es mi momento. Aquí yo voy a hacer sufrir a esa cucaracha y con esto yo me quedo libre de eso. Y entonces la idea mía era hacerle una maldad a la cucaracha y que hiciera morir lentamente. Y como la cucaracha estaba con las patas arriba, dije, voy a morir despacio. Que si la cucaracha sintió la chancla, se prendió, se subió en mi pie, y les digo que ahí me morí la primera vez. Ni les cuento cómo me fue, pero a veces uno ha intentado vencer esos temores, pero créanme que ha sido muy difícil. Yo les cuento y es risa la cucaracha, pero hay otros temores que yo he tenido en la vida que han sido grandes, ¿no? Y que nos han afectado, igual usted. Pero hay otra definición que me llama la atención del diccionario inglés Merriam-Webster. Escuchen bien lo que dicen ahí. Es una emoción angustiosa provocada por un peligro inminente. Es una maldad, un dolor, etcétera. Importante aquí, ya sea que la amenaza sea real o sea imaginaria. Imagínense. Entonces, hay algunos que tenemos temor a algo que es imaginario, pues. Y hemos luchado en nuestra vida con esas cosas. Quiero irme a lo que es de dónde se originó el temor. Y esto nos lleva a Génesis 3:10. Aquí habla cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando pecaron, pues ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, escucharon la voz de Dios, se escondieron. Y en Génesis capítulo 10 dice, respondió, oí tu voz en el desierto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado a veces
nos encierra en el temor. Pues conocemos la historia que Dios los expulsó del jardín y pues a través de ellos nosotros hemos tocado que lidiar con el pecado y con el temor. Desde ahí se genera eso. Entonces también el temor es por malas experiencias. Cuando ocurre algo angustiante, un ataque de pánico, hay comportamientos aprendidos, ¿verdad? Vaya que Santiago, cuando me mira que yo le tengo miedo a las cucarachas, vaya que él no ha logrado, yo no le he transmitido ese miedo, o sea, no se le ha pegado, pero algunas personas miran que alguien tiene temor y automáticamente, yo también le tengo miedo. Entonces, hay cosas que nos tenemos que ir examinando, porque probablemente son cosas que solo hemos visto y a través de eso nos ha encerrado el temor. También les hago una pregunta: ¿cómo vencer el temor? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo puedo vencer el temor? ¿Y cómo creen ustedes que pueden vencer el temor? Y vamos a 1 Juan 4:18. Y esa es la respuesta. Dice, acompáñenme ahí a leer: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí Juan está enfatizando la importancia del amor en la vida del creyente y cómo este amor debe ser perfecto. Cuando dice cuando dice no hay temor en el amor, dice aquí Juan está diciendo que el amor y el temor son mutuamente excluyentes, no pueden estar juntos. O es el amor o es el temor. Es como el agua y el aceite, ¿verdad? Si hay temor, no hay amor. Si hay amor, no hay temor. Entonces, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y esta es la razón por la que el temor no puede coexistir con el amor. Porque la palabra perfecto, ¿a qué se refiere la palabra perfecto en este texto? Es a la madurez y a la plenitud del amor de Cristo. Entonces, cuando el amor es perfecto en nuestra vida, es capaz de expulsar el temor de la vida del creyente. También dice, el temor lleva en sí castigo. Escuchen eso, el temor lleva en sí castigo. Entonces, el temor es un sentimiento de ansiedad o de miedo que se asocia con sufrir un castigo. Entonces, eso es negativo. Quiere decir que el temor es una forma de incredulidad, ¿verdad? Si hay temor en mi vida, es porque yo no estoy creyendo en la bondad, en la providencia de Dios. Si hay temor, quiere decir que no estoy creyendo. Si hay temor, yo no tengo fe. Y eso es bien delicado, porque muchos nos llenamos diciendo, yo tengo fe. Pero resulta que tenemos miedo en áreas de nuestra vida. Entonces significa que no tenemos fe, ¿verdad? Entonces finalmente dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el temor es un indicio que quiere decir que la vida del creyente no ha ido madurando en la relación con Dios, ¿verdad? El que teme no ha sido maduro en el temor de Dios. Entonces, quiero que vayamos ahí a algunos pasajes donde podemos ver el temor. Y vamos a Mateo 8. Mateo 8, 23 al 26, se habla de que Jesús calma la tempestad. Resulta que hay un
hay una tormenta, Jesús va en el barco y los discípulos pues asustados porque ya se hundía la barca. Y Jesús iba durmiendo. Y resulta que ellos cuando vieron que ya no, fueron a despertar a Jesús. Y entonces en el versículo 26 dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Escuchen eso. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Quiere decir que el que teme no tiene. El que teme no tiene fe. El que teme no tiene fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar e hizo grande bonanza. Pero resaltamos hombres de poca fe. Ellos, miren, yo no los culpo porque ellos tenían poco tiempo de conocer a Jesús. Y imagínense uno que ahí lleva, en teoría, años de conocer a Jesús y siempre hay temor en nuestra vida. Pero ellos llevaban días, tal vez meses, de conocer a Jesús y yo no los puedo juzgar, pues, porque a mi edad todavía hay algunos temores que nos afectan. Pero ellos tenían ese temor. Entonces Dios los reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Vamos a Lucas 22:31. Habla del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Imagínense, ¿cuántos viven afanosos? ¿Cuántos de aquí están ansiosos? Y en el versículo 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Les dice. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad a veces gobierna nuestra vida. Es un temor, es un sentimiento que está gobernando nuestra vida. Y entonces les dice, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí es cuando estamos ansiosos y estamos afanosos, es porque no confiamos en la providencia de Dios. La providencia de Dios es cuando el Señor nos llena con amor, cuando nos gobierna, cuando nos cuida, cuando Él es nuestra guía, Él es nuestro sustento. Esa es la providencia de Dios. Entonces, ¿por qué afanarse y por qué vivir con ansiedad? Vamos a ver otro ejemplo. En Marcos 5, del 35 al 42. Habla de la muerte de la hija de Jairo. Resulta de que Jesús iba caminando y iba la cantidad de gente alrededor tratando de llamar la atención de Jesús y ahí estaba el papá luchando por querer hablar con Jesús y decirle, mi hija está enferma. ¿Pero qué pasó? No lograba, era tanta la multitud cuando de repente por ahí, no sé si él llevaba días ahí siguiendo a Jesús, pero llegan sus conocidos y le dicen, mira Jairo, ya no sigas a Jesús porque tu hija murió. Imagínense eso. Él luchando todos los días queriendo hablar con Jesús y le llegan a decir, ya no, tu hija murió. ¿Pero qué pasó? Jesús escuchó eso. Y entonces viene y en el versículo Marcos 5:37 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Otra vez, si hay temor, es porque no creemos. No temas, crea solamente. El Señor es poderoso. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? El Señor es poderoso para hacer eso. Y resulta que viene él y se va, entra a la casa y conocemos la historia, ya la niña muerta, él entra y le dice, Talita Cumi, ven niña y levanta. ¿Verdad? Entonces, confiamos en el poder de Dios.
Mateo 28:20. Jesús hace una promesa a sus discípulos. Mateo 28:20. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, le habla a sus discípulos, ¿no? Y esta promesa es para quien la tome. Y aquí, yo estoy con vosotros, siga conmigo, todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo no decirle, Señor, tú eres fiel? ¿Cómo no reconocer la fidelidad de Dios en nuestra vida, hermanos? Decirle, Señor, tú eres fiel. ¿Por qué no cierra sus ojos y dice, Señor, gracias porque tú eres fiel? Gracias porque tú estás conmigo todos los días. Imagínense como muchas veces no creemos eso. A veces nos levantamos, y ya nos levantamos con temor, nos levantamos ansiosos, nos levantamos, qué sé yo. Pero mire, porque como no creemos esto, ya sea usted que se levante con el pie derecho o con el pie izquierdo, como dicen unos, aunque se levante con el pie izquierdo, usted tiene que vivir confiado y levantarse temprano todos los días con decir, Señor, tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes pueden levantarse así todos los días? Puede ver uno el desierto, puede uno ver una enfermedad, puede ver un problema, pero si uno se levanta confiando de que Dios está con uno todos los días hasta el fin del mundo, imagínense usted. Eso es creer. Y si uno cree es porque deja fuera el temor. Entonces, ya vimos qué es el temor, hermanos. Vimos ejemplos de algunos discípulos que tenían temor, ¿verdad? Pero el temor nos esclaviza. Y para salir del temor, debo de creer. No temas, solamente cree, ¿verdad? Entonces, si yo dejo el temor es porque estoy creyendo. Pero ustedes ya saben que hay que tener fe, ¿verdad? Pero si yo creo, vamos a agregarle una acción a la fe. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa acción, perdón? Es el confiar, ¿verdad? Si yo voy a creer, yo voy a confiar, ¿verdad? Y vemos Hebreos 11:1. En Hebreos 11:1 habla de la fe. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incluso hay muchos aquí que ya se saben de memoria ese versículo, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Poquitos. Entonces no son muchos. Hay poquitos aquí que se saben el Hebreos 11:1, pero dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es la seguridad de recibir lo que estoy esperando, aunque no lo pueda ver. Esa es la fe, estar convencido que yo voy a recibir lo que estoy esperando, aunque no lo pueda ver. Pero yo les digo que la fe necesita una acción, y esa acción es la confianza. La fe es la convicción interna y la confianza es la acción externa. La fe es creer y la confianza es caminar según lo que yo creo, ¿verdad? Caminar. No solo me basta con creer, sino que debo de actuar. Entonces, como ya vimos, algunos hombres que no han tenido fe
Ahora vamos a ver algunos personajes de la historia que han tenido fe. Porque en el versículo 2 de Hebreos 11:2 dice, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en el versículo 3, ahí empezamos con nuestra fe. Yo no puedo caminar con fe si yo no veo este versículo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es necesario que sepamos que el Dios en el que confiamos es el creador del universo. Ahí empieza nuestra fe. Ahí empieza nuestra fe. En el Dios en que vamos a confiar es el creador del universo, y con una sola orden suya, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se veían, ¿verdad? Entonces, en el versículo, regreso al versículo 2, dice, porque ellas alcanzaron, porque por ella, por la fe y la confianza, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Imagínense la fe de Abel, esa confianza que él tuvo de entregar lo mejor, de entregar lo mejor de que él tenía, viene y se lo entrega a Dios. Eso es confiar, eso es confiar. No dice cuán grande o cuán pequeña fue la ofrenda de Abel, pero se vio la actitud, la fe y la confianza de entregar lo mejor. Y esto nos habló Aldair hace 15 días, de que debemos que considerar nuestra ofrenda, siempre, ¿verdad? Analicemos siempre el servicio que le estamos dando a Dios, ¿verdad? Luego dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea, cuando dice por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes, ¿qué testimonio dio él? De haber agradado a Dios. Entonces, miren lo importante. ¿Por qué resalto esto? Porque en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sabe premiar a los que creen, sabe premiar a los que le buscan, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el versículo 5 resalta esta parte, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo imagino a Enoc caminando con fe, ¿verdad? ¿Cuál fue el caminar de él? No sé, pero tuvo que haber pasado por, imagínense, para que Dios diga, no, me lo llevo. Él tuvo que pasar dificultades para poder decir, yo confío en Dios. Qué fácil es decir, confío en Dios sin problemas. Ahí seguramente estuviéramos calidad, ¿verdad? O sea, no, ya nos hubiéramos ido nosotros también, pero el caminar de él fue difícil. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Y Él sabe premiar a los que confían en Él. Luego dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Dios utilizó a Noé para esto. Y Noé, por la fe, tuvo que actuar. Creyó y confió. Por la fe, Noé confió en Dios. Y aquí vemos estas imágenes, son creadas de la inteligencia artificial, no van a creer que ahí se tomaron una selfie, pero es más o menos como que refrescando qué era lo que estaba pasando, porque Noé ya era de avanzada edad y le llevó mucho tiempo construir el arca. Dice, por la fe, en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren, en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él confió y obedeció a Dios y por eso salió del lugar de donde estaba. Sabía que el lugar donde estaba no era de él. Y él dice en el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el 11, miren qué importante es, por la fe y por la confianza también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera el tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínense, ¿cuántos años tenía Sara? Ya estaba grande. Y ahí, mira, viejita. Pero porque creyó en quién. ¿Quién le dio la promesa? Imagínense. Entonces, por lo cual también, en el 12 dice, por lo cual también de uno, y de este ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque dice, por lo cual también de uno y ya casi muerto, porque Isaac estuvo casi muerto, ya mero lo sacrificaba Abraham. ¿Se recuerdan de eso? En el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habla de Moisés cuando no entró a la tierra prometida. Todas estas personas que les mencioné murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero su confianza estaba en Dios. Vieron desde lejos y se alegraron, pues ellos sabían que en esta tierra estaban de paso. Y eso también debemos creerlo nosotros. En esta tierra estamos de paso, hermanos. En el 14 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, hubieran regresado a su patria, pero sabían que esa patria no era la que estaban esperando ellos. En el 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Imagínense que Dios no se avergüence de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Y ese anhelo tendríamos que tener nosotros. Ese anhelo de que nosotros aquí estamos de paso y que nosotros debemos de anhelar el cielo, anhelar lo eterno. Ese tendría que ser nuestro anhelo, porque en esta tierra estamos de paso. Y seguimos con los hombres de la fe. Por la fe, Abraham, en el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Qué difícil es. Dios le había dado la promesa que por Isaac, por Isaac iban a venir sus promesas, pero resulta que Dios le dice, mira, hay que sacrificarlo. ¿Y qué hace Abraham? Obedece, confía, cree y se lleva a Isaac a sacrificarlo. Es importante ver lo que dice en el 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En el 19, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Él sabía que podía ir a sacrificar a Isaac, porque leemos el 19, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir, ¿verdad? Por la fe y por la confianza. En el versículo 20 dice, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Imagínense todos los hombres que hemos estado viendo aquí por la fe. 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, por confiar, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y en el 24 dice, por la fe Moisés, ya hecho grande, imagínense a Moisés grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Miren qué importante es este versículo. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, eso escogió él, ser maltratado, que gozar los deleites temporales del pecado. 26, teniendo por mayores riquezas, miren qué tuvo él de mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en... ¿Dónde debemos tener nuestra mirada, hermanos? En las cosas terrenales no, en lo eterno sí. Ahí es nuestra mirada. 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se estuvo conmoviendo al invisible. 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Imagínense, por la fe, por confiar, Moisés confió en Dios. ¿Y qué pasó? Abrió el mar. Ahí hay un ejemplo. Por la fe pasaron el mar rojo, por tierra seca. En el versículo 30 dice otra vez, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En el 31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Habiendo recibido a los espías en paz, ella los escondió. Miren, en el 32 dice, ¿y qué más digo?
porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Ese es un salón de la fe, ustedes. Héroes de la fe, todos los que hemos visto, porque ellos creyeron y confiaron en Dios. En el 33 dice, porque por fe, y quiero que vayamos leyendo aquí fuerte todos juntos, porque por fe conquistaron, hicieron, alcanzaron, por la fe taparon, por la fe apagaron, por la fe y por confiar en Dios evitaron, por la fe y por confiar en Dios sacaron, fuerte, y se hicieron fuertes por la fe pusieron en fuga ejércitos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Lázaro, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección por la fe, hermanos, porque confiaron. Y estos son los hombres de la fe. Qué bonito, ¿o no? ¿Quién le da un aplauso fuerte? Por la fe y por confiar. Por la fe y por confiar hicieron esto. Y vamos a seguir. Y por la fe, en el versículo 36, y por la fe fueron, otros experimentaron. Ya no más fuerte. Por la fe recibieron, despacio, azotes. Y por la fe y por confiar en Dios, y a más de esto, prisioneros y cárcel. Diga fuerte pues, por la fe fueron, en el 37, por la fe fueron, ya solo por aquí dicen, por la fe, ¿qué? Por confiar en Dios, ¿qué hicieron? Apedreados. Por confiar en Dios fueron aserrados, dígalo fuerte pues. Por la fe fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo y de espada. Por confiar en Dios anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas, de pieles de ovejas y de cabras. Miren, por la fe y por confiar en Dios fueron pobres. Por la fe y por confiar en Dios fueron angustiados, fueron maltratados. Ya no les gusta eso. En el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, errando por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Imagínense, esto último me recuerda a David, errando por los desiertos, por los montes, dice. Imagínense David huyendo y metido él en cuevas. Él salía, imagino, todas las mañanas a la cueva y miraba y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque él miraba montaña aquí y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Esa es una pregunta que él se hacía con una angustia en su corazón, todos los días levantándose y decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque él miraba los montes y nada. Pero ahí dice, mi socorro viene. O sea, él no veía de dónde venía su socorro. Él lo único que miraba eran los montes, miraba las cuevas, y por eso preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero miren, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo? Diga, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo puedo ver montes, puedo ver desierto, puedo ver tribulaciones, puedo ver muros, puedo ver qué sé yo. No puedo ver respuesta. Pero yo me hago la pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Dígase,
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Miren, tengo 40 años. Y mi socorro siempre ha venido de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Puedo hablar de mí, puedo hablar del apóstol Juan. El apóstol Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no le pasó nada. Me llama mucho la atención a Policarpo de Esmirna. A él lo obligaron a maldecir a Jehová. Y él dijo, imagínense, 86 años. 86 años. ¿Quién tiene 86 años? ¿Quién puede llegar a 86 años? Imagínense qué sabiduría hay en una persona que tiene 86 años. Y él dice, 86 años llevo de servirle a Jehová y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a maldecir a Jehová? Y lo mataron. 86 años llevo de servirle a Jehová y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a maldecir? Y lo mataron por no maldecir a Dios. Hermanos, en Nigeria y en Sudán ahora están muriendo porque no están negando su fe. Están muriendo. ¿Y saben qué están pidiendo los de Nigeria a la hermandad cristiana? Están pidiendo oración. Están pidiendo que nosotros oremos por ellos. Porque al momento, pero no para que Dios los libre, no. Esa no es la petición de ellos. Ellos están pidiendo que oremos para que al momento de la muerte ellos no puedan debilitarse en su fe. Por eso están orando, por eso están pidiendo ellos. Y quiero pedirle a los hermanos que están viniendo a oración los miércoles que hay que poner esto en el listado. ¿Quiénes son los que vienen? Que se pongan de pie los miércoles a oración. Para los demás, miren quiénes están parados. Licenciado, por favor. Ellos están viniendo los miércoles a orar. Ellos son unos guerreros porque están pidiendo por la iglesia, están pidiendo por su vida, están pidiendo por ustedes. Ahí donde usted los ve, gorditos, flaquitos, feitos, guapos, ¿sabe cómo los ve el Señor? Con un escudo aquí, ¿ve? Y con una espada en este lado. Siéntese, por favor. Como guerreros están. Así los ve el Señor. Entonces, para que no se me olvide, lo ponen en el listado del miércoles. Y a los demás, vengan los miércoles, los invito. Hay panito al final, cafecito. Entonces, hermanos, es probable que algunos podamos pasar por enfermedades. Es probable que algunos podamos pasar en desiertos. Es probable que algunos podamos estar desempleados. Es probable que algunos tengamos accidentes o que no se nos dé algún negocio. Pero aquí ya vimos dos grupos. Algunos héroes de la fe que recibieron lo prometido y murieron tranquilamente, pero hay otro grupo que por confiar en Dios
por poner su confianza. Aparentemente les fue mal. Aparentemente. Imagínense morir aserrado, fue Isaías, ¿no? Murió aserrado. Fueron apedreados, dice Esteban, murió apedreado. Y todo en el versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Esto es difícil. Esto es difícil, hermanos. Porque qué bonito terminar la prédica, les digo yo, en el versículo 35. Ahí hubiera yo terminado, porque por la fe y por la confianza conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y ahí hubiéramos terminado, pero es necesario saber que por la fe otros recibieron vituperios, azotes, y más de esto, prisioneros y cárceles. Es necesario que sepamos esto, porque probablemente, hermanos, probablemente Dios no quiera, nos toque pasar por algo así. Y le pregunto, ¿dónde va a estar su fe y su confianza? ¿Dónde va a estar su fe y confianza cuando pase algunas tribulaciones? Sean pequeñas o sean grandes. Dios no quiera. Pero así como hay dos grupos que pudieron pasar nítido y otros que sufrieron más. Entonces, hermanos, la visión terrenal, que nos vaya bien acá en la tierra, está totalmente supeditada. Hay muchos acá que no hemos recibido respuestas a nuestras peticiones, pero hay muchos acá que han recibido su respuesta, ¿verdad? Han recibido respuesta a las oraciones, pero hay unos que no, y así va a ser más adelante. Dios nos va a responder, pero probablemente Dios no diga un no, pero ese no va a ser muy difícil para nosotros, pero Dios sabe por qué. Pero lo importante es confiar en Dios. Dice, nuestra confianza está en Él, sabiendo que hay un galardón más grande. Aunque algunas veces podamos recibir un no de Dios, Dios lo hace porque nos ama y porque más adelante hay un galardón más grande. En Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y si regresamos a Hebreos 11:40, dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Habla de los héroes y de nosotros, que Dios nos preparó su revelación y consumación en Cristo para que juntos pudiésemos llegar a la meta, es decir, los del Antiguo Testamento con los creyentes del Nuevo Testamento. En el versículo 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Juntos debemos llevar a la meta. Entonces, hermanos, nuestra mirada debe estar en lo eterno, no en las cosas terrenales. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Para terminar, dice Hebreos 12:1-2. En Hebreos 12:1-2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos. La nube de testigos es los que hablamos ahorita.
de todos estos héroes de la fe. El grupo 1 y el grupo 2. El grupo que se fue tranquilamente y otros que sí sufrieron. Tenemos gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ánimo, hermanos. Aunque a veces el cielo se nos nuble, tenemos que seguir confiando en Dios. En el versículo 2 dice, y lo más importante, lea conmigo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dele ese aplauso fuerte. En Filipenses 2:11 dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, quisiera que se pongan de pie. Vamos a orar. Y hace poco cantábamos, mi confianza está solo en ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle, Señor, mi confianza está solo en ti? Aún, Señor, que nosotros pongamos nosotros, Señor, debemos poner nuestra mirada en ti y no en las cosas terrenales, sabiendo, Señor, que podemos recibir tribulaciones, pasar por desierto, pasar por problemas, pero queremos decirte, Señor, que nuestra confianza está puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, a confiar. Que nuestra confianza, Señor, y corazón está en ti, Señor. Dígale, hermano, Señor, yo dependo totalmente de ti, de tu confianza, Señor, de tu palabra, de tus promesas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.